Entonces, comenzamos. Primero es un gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar de un tema bastante conocido ya para algunos. ¿Quién de aquí ya hace ese tratamiento, plasma rico en plaquetas? ¿Quién no lo dice? Bueno, pues ya tenemos varias experiencias, ¿no? Con ese tratamiento. Es un tratamiento biológico, considerado dentro de la rama de la medicina estética como uno de los tratamientos de rejuvenecimiento o embellecimiento. Rejuvenecimiento o embellecimiento, ¿ya? La diferencia radica en las palabras, lo dicen todos, ¿no? Cuando buscamos embellecer a una paciente joven con un globado tipo 1 o 2, buscamos rejuvenecer en una paciente con un globado 3. ¿Estamos de acuerdo? Ese tratamiento sirve para ambos, no solamente para rejuvenecer, sino también para embellecer, como vamos a ver en un momento. Tenemos la piel. El tratamiento se realiza en la piel. El tratamiento es un tratamiento mesoterápico, es decir, ¿qué significa mesoterapia? Mesoterapia significa un tratamiento que va a la capa media de la piel. Meso es medio. Y la capa media de la piel, como nosotros ya recordamos, la epidermis, dermis e hipodermis, la capa media es la dermis. Entonces buscamos llevar el activo, en este caso las plaquetas, a la dermis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos las tres capas de la piel, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Recordamos nosotros que la epidermis es llamado epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿verdad? Este epitelio plano poliestratificado queratinizado tiene un origen ectodérmico, ¿verdad? Según las capas embrionales. Muy bien. Las capas de la epidermis, el grosor varía según la zona de la piel donde nos encontremos. Es mucho más grueso a nivel de la palma o de las plantas de los pies. Y es mucho más delgado, por ejemplo, a nivel de las líneas de los párpados inferiores. ¿Ya? Sin embargo, en la mayoría de las zonas tiene 5 capas, la epidermis. La capa basal, que es una capa que está en constante división, mitótica. ¿Sí? Esta capa basal también contiene dentro, en esta misma capa, una célula que proviene del neuroectodermo, que se llama melanocito. ¿Estamos de acuerdo? El melanocito, el productor de melanina. ¿Sí? Ese pigmento pardo oscuro que le da el tono, el color a la piel. En la segunda capa es la capa espinosa, ¿verdad? Y la capa espinosa se llama así debido a las uniones fuertes que mantienen los queratinocitos entre sí, los desmosomas. Esos desmosomas dan un aspecto espinoso al momento de ser evaluado con el microscopio. Luego sigue la capa granulosa, ¿no? La capa granulosa se llama así porque ya empiezan a aparecer en el citoplasma de los queratinocitos unas vacuolas que contienen una proteína llamada queratohialina. ¿Estamos de acuerdo? Luego sigue la capa lúcida, donde estas vacuolas de queratohialina son tan abundantes que al microscopio se ven como una zona lúcida. Y por último sigue la capa córnea, ¿no? Que es como un conjunto de células que ya están muertas y que han liberado esta capa, o mejor dicho, esta proteína que contenía la vacuola, pero ya no se llama queratohialina, sino se va a llamar ahí queratina. ¿Estamos de acuerdo? La capa córnea entonces es una capa de células muertas. Estas son las 5 capas de la epidermis. ¿Sí? La epidermis es avascular, la epidermis recibe su nutrición y su oxigenación por difusión de los vasos sanguíneos que atraviesan la dermis. ¿Estamos de acuerdo? La dermis es la segunda capa de la piel. La dermis quizás es la capa que más os interesa en medicina estética, porque en esta capa tenemos, para empezar, los anexos cutáneos. Folículo piloso, glándula sebácea, glándula sudorípara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos aquí en esta capa una de las células más importantes de la piel, que es el fibroblasto, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el fibroblasto? ¿Por qué es importante el fibroblasto? Porque es esa pequeña fábrica productora de colágeno. ¿Estamos de acuerdo? También produce elastina, también produce ácido hialurónico, como la mayoría de estas células que producen ácido hialurónico. Pero es la fábrica más importante de colágeno. Y recordemos que en la piel el colágeno más abundante es el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? La dermis tiene 2 capas, una capa llamada papilar, donde forman las papilas dérmicas. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una papila. Y una capa un poco más profunda llamada capa reticular.
¿Estamos de acuerdo? La capa papilar consta principalmente de colágeno tipo 1 y la capa reticular de colágeno tipo 3. Sin embargo, los dos son los más abundantes en la piel. Colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos ya una visión un poco ya más gráfica de lo que es la piel, ¿no? Con sus diferentes estratos, la epidermis, ¿no? La dermis con sus anexos cutáneos, muy vascularizada la dermis. La dermis proviene del mesodermo, ¿estamos de acuerdo? Tenemos los anexos cutáneos, como habíamos mencionado, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas que están formando, sobre todo están en la capa llamada dermis reticular, en la dermis profunda, ¿sí? Y el tejido celular subcutáneo, también llamado grasa subcutánea o también llamado hipodermis, que está conformado principalmente de células adiposas organizadas en lobulillos adiposos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un tratamiento mesoterápico, lo que vamos a llevar a la dermis son los diferentes activos. Los tratamientos mesoterápicos son realizados con jeringa y aguja, y la aguja que utilizamos no es cualquier aguja. Yo siempre digo que la aguja ideal para un tratamiento mesoterápico es la aguja de 30G por media pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Esta aguja es lo suficientemente larga para poder llegar a la dermis, a cualquiera de las capas, la capa reticular como la capa papilar. Esta aguja de 30G por media pulgada mide 13 milímetros de largo. Entonces, a los diferentes ángulos a los cuales se puede aplicar el activo, ya sea 15, ya sea 30 o ya sea 45 grados, llegamos a la dermis. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si usamos la aguja de 30G de un sexto de pulgada, no llegamos con esa misma facilidad a las capas de la dermis. ¿Estamos de acuerdo? Porque es muy pequeña. ¿El dermapen llega a la dermis o no? El dermapen puede llegar a la dermis, claro que sí, porque el dermapen se puede regular desde 0.25 milímetros hasta 3 milímetros. ¿Ya? Hablando de la piel del rostro, 3 milímetros ya llegamos a la dermis, tranquilamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, con la aguja de 30G por media pulgada es con la que vamos a trabajar, ¿ya? Es la aguja amarilla, de cono amarillo. La de un sexto de pulgada también es amarilla, así que no confundir, ¿ya? La de media pulgada tiene 13 milímetros de largo la aguja. Entonces, cuando nosotros realizamos un tratamiento de mesoterapia, lo que estamos llevando es el activo hacia la dermis, donde va a cumplir la función para la cual está hecho este activo. Por ejemplo, si fuera vitamina C, la vitamina C facial, la vitamina C al 20%, la vitamina C es un potente antioxidante. Entonces, lo que va a hacer la vitamina C es, primero, trabajar o neutralizar los radicales libres que se puedan encontrar presentes en la dermis. La vitamina C también es un potente inductor en la producción de colágeno, porque la vitamina C es utilizada como coenzima para poder producir colágeno. ¿Quién la utiliza? El fibroblasto, en la hidroxilación de prolina y lisina. En este proceso metabólico se produce colágeno, y ese colágeno, para producirse, tiene que usar como cofactor a la vitamina C. Esto quiere decir que si no hay vitamina C en suficiente cantidad en la dermis, se va a producir colágeno, pero es un colágeno de mala calidad, un colágeno amorfo, un colágeno que no tiene las propiedades fisicoquímicas que tiene un colágeno tipo 1 o tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la deficiencia de vitamina C crónica y severa da una enfermedad del tejido conjuntivo llamado escorbut, ¿me entienden? Por la producción de colágeno anómalo. Muy bien, entonces tenemos que cuando nosotros inyectamos un activo como la vitamina C, por poner por ejemplo, lo que va a trabajar es en la dermis. Ahora, en el detalle está el gusto. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros vamos a inyectar un activo, como la vitamina C. La vitamina C puede ir a diferentes profundidades.
puedo yo inyectarla a 45 grados y dirigirme a la dermis profunda, ¿verdad? Donde me voy a encontrar con la mayoría de fibroblastos. Porque la dermis profunda o dermis reticular es la capa que contiene la mayor cantidad o el mayor volumen de fibroblastos. Entonces, si yo quiero inducir la producción de colágeno, puedo decir, reestructurar esa piel con esta nueva producción de colágeno, voy a inyectar la vitamina C a 45 grados. ¿Entienden? Pero si se trata de un tema... si se trata de un tema pigmentario, imaginemos una mancha, un melasma, un léntigo solar. Queremos trabajar sobre la célula que en este momento está trabajando o que tiene alterado el metabolismo, que sería que en el melanocito, ¿verdad? ¿Y el melanocito está en la dermis? No, ¿el melanocito dónde está? En la capa basal de la epidermis, ¿verdad? Muy bien, por eso es que nosotros vamos a inyectar la vitamina C ¿a cuánto? ¿Será a 15, 30 o 45 grados en este caso? 15, 30 o 45. Si está superficial, a 15 grados, ¿me entienden? A 15 grados. Y ahí estamos trabajando, o estamos dejando el activo muy cerca o aledañamente, ¿a quién? Al melanocito. ¿Bien? Entonces, para tener una idea de que el ángulo de la aguja es muy importante. Y no solo se aplica para la vitamina C, también puede ser aplicado, y por eso es el ejemplo, a el plasma rico en plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? El plasma rico en plaquetas también se puede aplicar a diferentes ángulos. Hoy vamos a hablar de diferentes aplicaciones del plasma rico en plaquetas. Sobre todo lo vamos a ver más en la práctica. Sin embargo, cuando se trata de un proceso de embellecimiento facial para mejorar solo la calidad de la piel, yo tengo una técnica que me va muy bien con todas las pieles realmente. ¿Ya? Cuando se trata de un tema de acné, ¿a dónde creen que vamos a mandar el plasma rico en plaquetas? ¿Superficial o profundo? Profundo, por eso lo voy a colocar a ¿cuánto? 45 grados. Si se trata de un tema de tratamiento de cicatrices, ¿alguna vez han inyectado corticoide en alguna cicatriz o han visto la inyección, la infiltración de corticoides? ¿Lo hace superficial en la cicatriz o profundo? Superficial, ¿verdad? En la misma cicatriz. Entonces, ¿a cuántos grados vamos a inyectar? A 15 grados, ¿me entienden? A 15 grados. Es más, a 15 y a 45 realmente. Esto es explicar eso. Igual, entonces tenemos que el ángulo de la aguja es muy importante, entonces para aplicar el plasma rico en plaquetas también en estos casos. ¿Ya? Y para 30 grados en estados 8. En 30 grados en estados superiores. También podríamos usarlo nosotros para reestructurar, dependiendo también de la delgadez de la piel. Por ejemplo, lo podemos utilizar en zonas de piel más delgada, como por ejemplo la frente, cuando la piel es más delgada. Sí, pero generalmente vamos a irnos a los extremos de 15 a 45 grados. Muy bien, vamos a hablar un poco del envejecimiento cutáneo, ¿sí? Porque cuando hablamos de un tratamiento de rejuvenecimiento o embellecimiento tenemos que conocer la escala de Logau, que es una escala creada por un dermatólogo francés, ¿sí? Sobre el fotoenvejecimiento sobre todo. Muy bien, hablamos que el envejecimiento facial es el envejecimiento de la piel en general. Hay diferentes factores que van a contribuir al envejecimiento. Los factores más importantes que contribuyen al envejecimiento son los factores extrínsecos. Se dice que el envejecimiento del sistema humano, del cuerpo humano, depende del equilibrio entre dos factores, el medio ambiente y la genética. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando se trata de piel es la misma situación. El medio ambiente y la genética. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de diferentes factores extrínsecos. Y el factor extrínseco más importante que contribuye al envejecimiento de la piel es el sol, con los rayos ultravioletas. Sí, sabemos que nosotros sabemos que el sol tiene diferentes tipos de energía luminosa o energía
como por ejemplo los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos X, etc. Los rayos ultravioletas son los que generan daño sobre la piel específicamente, y de ellos el de tipo A es el que genera más daño, porque el rayo ultravioleta de tipo A tiene la capacidad de atravesar, debido a su longitud de onda, hasta las capas medias de la piel, es decir, hasta la dermis, pudiendo generar incluso daño en el ADN de las células ubicadas en esta región. El fibroblasto incluso pudiera sufrir daño en el ADN gracias a... Este rayo ultravioleta es el causante de las lesiones pre-neoplásicas y neoplásicas, ¿estamos de acuerdo? También como del exceso de radicales libres en estas regiones. El rayo ultravioleta B es un rayo que no atraviesa la epidermis, con las justas llega a ella, y es el causante del bronceado de la piel. Y el rayo ultravioleta de tipo C, que aquí no lo he colocado, generalmente no llega a la Tierra por la capa de ozono, o si llegara, no atraviesa las capas de la piel. ¿No de acuerdo? Entonces, es el sol el principal agente que envejece la piel. Tenemos que hay otros factores, como por ejemplo el tabaquismo. Paciente fumador, si un paciente con hábito tabáquico es un paciente que no tiene respuesta adecuada a los tratamientos de medicina estética, ¿sí? Es un paciente que generalmente cuando yo lo tengo frente a mí, es difícil decirle a un paciente, o mejor dicho, es difícil que un paciente que fuma cambie ese hábito. Sin embargo, lo que yo siempre promuevo en este tipo de pacientes es la vitamina C endovenosa. ¿Conocen a la vitamina C endovenosa? Ya vamos a hablar incluso más de ella en su momento. La vitamina C endovenosa es un potente tratamiento para este tipo de pacientes con una alta carga o un alto estrés oxidativo. ¿Ya? Hay que ser tomado de esa manera un paciente fumador, un paciente con un estrés oxidativo elevado, como si tuviera una enfermedad crónica. ¿Ya? Y un paciente estresado, cualquier tipo de estrés, bueno, todos vivimos estresados en general, ¿no? Pero si es generado por una enfermedad crónica tipo diabetes, obesidad, hipertensión arterial o alguna enfermedad cardiovascular, ni que se diga del cáncer, sí, la vitamina C endovenosa es buenísima en estos casos, ¿no? Pero estos dos factores también contribuyen al envejecimiento acelerado de la piel. Tenemos los factores intrínsecos y no vamos a hablar tanto del tema genético, sino de la evolución del envejecimiento de la piel intrínseco en sí. Por ejemplo, ¿a qué edad inicia el envejecimiento de un ser humano? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Desde que nacemos, ¿verdad? La respuesta muchas veces es a partir de los 25 o 30 años, ¿no? Lo cual no es realmente cierto. El envejecimiento en el ser humano inicia desde el momento en que nace. El tema va por este lado, que la eficiencia metabólica de diferentes tipos de células va disminuyendo con la edad, y eso se acelera alrededor de los 25 años en promedio. El fibroblasto mismo, alrededor de los 25 años, produce menos colágeno y un colágeno de menor calidad, desde esa edad hacia adelante en promedio. Esta producción menor de colágeno va dándole menos sostén cada vez a la dermis. Y la dermis es la capa de la piel que le da sostén a toda la piel. Entonces, al tener menos colágeno, tenemos menos sostén de la dermis, y la gravedad, la fuerza de gravedad que tiende a jalar todo hacia abajo, obviamente, lo que va a hacer es descolgar la piel, entre comillas, ¿no? Y eso se llama flacidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la flacidez inicia con la producción con la menor producción de colágeno. Esto alrededor de los 25 años. Además que el colágeno, como la mayoría de proteínas, tiene cargas negativas. Y al tener cargas negativas en su superficie, esta proteína atrae cargas positivas. ¿Y cuál es el electrolito más abundante del extracelular? Es el sodio, ¿verdad? Y el sodio nunca va solo, sino va con ¿quién? Con agua. Entonces el colágeno hidrata, porque atrae sodio y con ello atrae agua, ¿me entienden? Entonces, al haber menos colágeno, esa piel es menos turgente, por lo tanto tiende a estar menos hidratada, ¿no? Esto sucede
a partir de los 25 años en promedio, entonces el frigorífico disminuye su producción de colágeno. Además, con los años, y sobre todo después de los 30 años, la grasa subcutánea que tenemos en el rostro y que va a generar relieves en el rostro, va disminuyendo, se va reabsorbiendo. Hay ciertas zonas en el rostro donde la grasa subcutánea es, digamos, un poco más espesa, un poco más gruesa que en el resto del rostro. Por ejemplo, a nivel de los surcos nasoyugales, o llamados también surcos nasolagrimales. En esta zona tenemos un cúmulo de grasa subcutánea que con los años se reabsorbe, tanto así que incluso el pómulo se desdibuja y al reducir o reducir la cantidad de grasa subcutánea en esta zona, tiende a resaltar más la bolsa, la ojera, y estos pacientes se notan más ojerosos. Entonces, el paciente toma agua, hace deporte, duerme bien, igual sigue ojeroso, y no es porque la ojera esté creciendo, sino más bien porque la zona que está inmediatamente debajo, que es el surco nasoyugal, está deprimido. Y cuando tú rellenas esa zona con un relleno como el ácido hialurónico reticulado, le devuelves la lozanía, la juventud a esta zona, y el paciente, sin haberle tocado la ojera, puede disminuir sustancialmente esa ojera, ¿me entienden? Estéticamente hablando. Entonces, hay zonas como por ejemplo también el arco superciliar, por encima de la cola de la ceja, donde también tenemos grasa subcutánea que se reabsorbe fácilmente, o mejor dicho, se reabsorbe con los años. ¿Qué va a pasar? La ceja se horizontaliza, el párpado superior cae y se torna redundante. Entonces, cuando por ejemplo nosotros hacemos la toxina botulínica y elevamos la cola de la ceja, rejuvenecemos esta zona, pero si a ello le añaden el relleno de ácido hialurónico en esta zona, esto rejuvenece de una manera bastante sustancial. Entonces tenemos puntos donde nosotros vamos a ir viendo que hay puntos exactos donde la grasa subcutánea se reabsorbe de una manera que si nosotros la restituimos con algún relleno, podemos mejorar muchísimo la estética facial. ¿Ya? Además, con los años también, la contracción reiterada de ciertos grupos musculares va a generar la producción de líneas de expresión marcadas en estas zonas. Por ejemplo, en el tercio superior de la cara. En el tercio superior de la cara tenemos los músculos que generan estas líneas de expresión. Las del entrecejo, las arrugas de la frente y las llamadas patas de gallo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ejemplo, las arrugas de la frente son generadas por la contracción reiterada de un músculo que está aquí en la frente, que es el músculo frontal, o la porción frontal del músculo occipito frontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? En la zona del entrecejo, esta arruga vertical o estas dos arrugas verticales o hasta tres que se generan aquí, son generadas por la contracción reiterada de un músculo llamado corrugador de las cejas. Los músculos corrugadores de las cejas de ambos lados jalan las cejas hacia adentro cuando uno frunce el ceño. La contracción reiterada haciendo esto va a generar que se marquen estas líneas de expresión, al igual como se marcan las líneas frontales cuando estamos en esta posición de levantar las cejas constantemente, ¿no? Ahí además en el entrecejo hay otro músculo que es el músculo procero, que cuando se contrae genera la arruga horizontal del entrecejo. Y en la zona de las patas de gallo, la contracción reiterada del músculo orbicular de los párpados en su porción externa genera las patas de gallo. Entonces, cuando hablamos de líneas de expresión generadas por contracción reiterada de músculos de la mímica, tenemos que referirnos específicamente al tercio superior del rostro. Por eso es que cuando aplicamos un tratamiento que relaje estos músculos en esta zona, esas líneas se atenúan sustancialmente. ¿Y cuál es el tratamiento para ello? La toxina botulínica. Esta misma dinámica no se aplica para el resto de la cara, para los dos tercios inferiores de la cara. Aquí el envejecimiento, la línea de expresión, además de ser un tema muscular, es un tema ya de flacidez, porque aquí hay más volumen, más tejido, más pérdida de sustancia. Por eso es que la toxina botulínica no va bien en los dos tercios inferiores de la cara. Si ustedes se atreven a poner a un paciente toxina botulínica en los dos tercios inferiores de la cara, lo que van a tener es una cara en máscara, una cara inexpresiva. ¿No? ¿Han visto esas personas de la tele que de pronto aparecen y cuando ni siquiera se pueden reír porque la cara está como que inmóvil? No tienen arrugas, sí es cierto, pero ¿qué pasa con la cara? ¿Me entienden? Por eso es que
solamente en ciertos casos se puede aplicar toxina botulínica en ciertos puntos de los 2 tercios inferiores de la cara. Entonces, saber esto es importante, porque esto nos guía. En el músculo del elevador de las mujeres se puede aplicar toxina botulínica. En el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿te refieres? Sí, de la sonrisa. Elevador del ángulo de la boca. Si tú aplicas en el músculo elevador del ángulo de la boca o el músculo canino también se llama, ¿qué es lo que crees que vas a obtener? Puede obtener lo que es, ya no podría ser que no se va a obtener lo que es la sonrisa equina. Más que ello, Ya que eso bueno, va a o sea, bajar a los 2 tercios. Bueno, a los 2 tercios. te refieres para la aplicación de este tipo de sonrisa, ¿no? Por ejemplo, la aplicación también en que el sonrisa uniforme. equina, ¿no? Se ve hasta todas las encías, ¿no? Entonces, podría aplicar. ¿Te refieres a la sonrisa gingival? Ah, exacto. Ay, por eso les digo, solamente en ciertos casos puede ser aplicado a los 2 tercios inferiores de la cara. Y la FDA justamente hace ese acápite, no solamente puede ser aplicado fuera del tercio superior de la cara con evaluación exhaustiva del médico tratante. Entonces, para ciertos casos, como por ejemplo eso, para la sonrisa gingival, ¿ya? Pero si se trata de eliminar líneas de expresión, para eso no en los 2 tercios inferiores de la cara, sino solo en el tercio superior. Entonces, saber esto es importante porque esto nos guía a aplicar un tratamiento adecuadamente, ¿ya? Entonces, en edades más avanzadas incluso el tejido óseo se va a reabsorber y disminuye el volumen del hueso en el rostro y la cara de los sensoritos cada vez se hace más pequeña, ¿no? Entonces la producción disminuida de colágeno se da alrededor de los 25 años y ello contribuye a la aparición de las líneas de expresión. Los rayos ultravioletas, sobre todo de tipo A, son los que generan mayor daño en la piel porque inciden hasta la dermis, pudiendo generar mutación en el ADN de las células que se presentan aquí, generando incluso lesiones cancerosas o precancerígenas, ¿no? Y tenemos la disminución de la cantidad de grasa subcutánea que tenemos en el rostro. Esto se va dando con los años, sobre todo entre los 30 y 35 años inicia este proceso, y así el rostro va perdiendo volumen y va perdiendo zonas elevadas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del arco superciliar, surco nasoyugal, pómulos e incluso la misma mejilla y el mentón incluso. Si nosotros sabemos esta dinámica, nosotros sabríamos en qué puntos aplicar adecuadamente las sustancias de relleno. Las sustancias de relleno son aplicadas principalmente a los 2 tercios inferiores de la cara. Por ahí podemos aplicar aquí en el arco superciliar, en la zona de la cola de las cejas por encima de ella, para mejorar mucho la dinámica de la mirada. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones como relleno del ácido hialurónico, por ejemplo, se da aquí a los 2 tercios inferiores, porque aquí es donde hay más pérdida de sustancia, como la grasa subcutánea que mencionábamos. ¿Está bien? Bueno, la contracción reiterada de los músculos genera las líneas de expresión que hemos mencionado, ¿sí? Y en el tema genético, pues tenemos que el envejecimiento es un tema genético también, un tema, por ejemplo, de la pérdida progresiva de los telómeros, ¿no? ¿Recuerdan los telómeros? ¿Recuerdan las telomerasas? ¿Sí? Esos extremos de los cromosomas que se van acortando con cada división mitótica, ¿no? Y que hay incluso ya ahorita terapias que trabajan sobre ellos, ¿no? El tema del estrés oxidativo, las mutaciones a nivel del ADN mitocondrial y el tema hormonal también es muy importante. Siempre lo digo, una mujer, mejor dicho, el estrógeno, el fibroblasto tiene receptores para estrógeno, para estradiol, ¿sí? El fibroblasto produce más colágeno cuando más estimulado es por el estradiol. No es su único estímulo, pero es importante. ¿Y en qué época de la mujer tiene mares de estradiol en la sangre? ¿En qué épocas? Sí, mares. Pubertad, embarazo, justo antes de la ovulación, ¿sí o no que hay un pico de estradiol? Luego sigue el pico de ¿qué? De LH, ¿sí o no? Y luego sigue la ovulación. ¿Recuerdan su ciclo menstrual? Muy bien, ese pico de estradiol hace que la piel de la mujer se vea más bonita. Además que el estradiol mejora también el ánimo de las mujeres, es por eso que están más aptas para... Es un tema evolutivo. Es un tema evolutivo.
durante el embarazo también, por eso que la piel de las embarazadas se torna más bonita durante el embarazo, ¿no? ¿Ah? Eso ya es otro tema. No, pero la piel, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bastante bien, ¿no? Bastante lozana. Pero ¿qué pasa después? ¿A qué edad más o menos las mujeres empiezan a perder producción de estradiol? Durante el climaterio, ¿verdad? Es ese proceso que se da entre los 45 y 55 años. Y que más o menos alrededor de los 50 termina con se da la menopausia, ¿no? Que es el cese ya de las menstruaciones durante un año, ¿verdad? Entonces allí el ovario ya no produce ya estradiol. ¿Y cuál es el único estrógeno con el que se queda la mujer? ¿Recuerdan? La estrona, sobre todo que se produce a nivel del tejido adiposo, por eso las gorritas están más protegidas con estrona que las flaquitas, ¿no? Pero la estrona no tiene la misma potencia que el estradiol, por lo tanto el fibroblasto también produce menos colágeno y el envejecimiento se acelera más, incluso alrededor de los 45 años en la mujer. Entonces es un tema hormonal también. Muy bien, entonces acá tenemos los procesos, ¿no? Los diferentes factores que están implicados en el envejecimiento y de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Miren el colágeno aquí en esta tensión y aquí ya no hay, ¿no? La escala de Lobau que habíamos mencionado, las diferentes etapas evolutivas del envejecimiento facial. Tipo 1 es una paciente con una edad entre 20 y 30 años, una paciente casi sin líneas de expresión, que también utiliza aquí Lobau el tema del maquillaje. Una paciente entre 20 y 30 años generalmente no es necesario, o el maquillaje aquí no tiene que tapar nada, lo decíamos así, no necesita poco maquillaje. Una paciente de Lobau tipo 2 es una paciente entre 30 y 40 años, una paciente que ya tiene líneas de expresión, pero sobre todo cuando hace gestos. Levanta las cejas y se marca, pero si la ceja está en reposo, no se marca. Se ríe, se marca. Si no se ríe, no se marca. Entonces, son líneas de expresión llamadas arrugas dinámicas. ¿Sí? Esas arrugas dinámicas o hiperdinámicas también las llaman. Esas arrugas dinámicas entonces se generan cuando el rostro está gesticulando. Si no gesticula, no se notan líneas muy finas. Por ello es que aquí el maquillaje es suficiente, ¿ya? En las pacientes de Lobau tipo 2, pacientes entre 30 y 40 años. Pacientes Lobau tipo 3, una paciente de 40 y 60 años. Aquí las líneas de expresión ya están marcadas, haga o no haga gestos. Por eso son llamadas arrugas estáticas. Carita en reposo, ya hay arrugas frontales que se están notando de entrecejo o las patas de gallo, o todas. ¿Estamos de acuerdo? Se llaman ellas arrugas estáticas, pacientes de 40 y 60 años. Y aquí el maquillaje ya no es suficiente, ya no cubre estas imperfecciones. Y en la paciente de Lobau tipo 4, una paciente por encima de los 60 años, donde ya hay flacidez severa, donde ya hay líneas, no solo líneas, sino hay surcos, ¿sí? Y aquí hay cambios incluso marcados del tono de la piel. Y además, en esta paciente el maquillaje se ve cuarteado, se dice. Entonces, si nosotros hablamos de un tratamiento de embellecimiento, estamos hablando de Lobau tipo 1 y 2 máximo. Si hablamos un tratamiento de rejuvenecimiento entre 2 y 3, principalmente, estas son pacientes ya no de medicina estética, sino de cirugía plástica, si se quiere tener un efecto de rejuvenecimiento en sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la mayoría o dónde está la mayor población que busca tratamientos de medicina estética? ¿Lobau tipo 1, 2, 3 o 4? 2 y 3, ¿no? Y de las dos, ¿cuál dirían ustedes? Por ahora todavía sigue siendo 3, pero cada vez la tendencia es que sea 2. ¿Sí? 2. ¿Sí? Y luego 1 también estamos viendo. 1 también. Poco a poco vamos a ver también 1, porque cada vez el tema de la cultura en cuanto a la visión que tienen las mujeres sobre los tratamientos estéticos y también los varones está cambiando. Las mujeres son más independientes, llegan a los 30 años sin hijos, llegan a los 30 años no casadas y ellas pueden invertir en sí. Ese tipo de población es el que cada vez más. Y la población cautiva, que recién algunos están poniéndole bastante puntería, son los varones. Y los varones en nuestro país todavía con esta forma de pensar medio machista, todavía no, pero ya hay varones que buscan tratamiento de medicina estética.
Y hay bastantes, entonces es una población cautiva que incluso cada vez va a crecer más con los años. ¿Ya? Si hablamos de un tratamiento de plasma rico en plaquetas, por ejemplo, ¿cuáles serían las pacientes más indicadas para plasma rico en plaquetas? Para las que ya lo usan, para las que tienen noción de este tratamiento. 2 y 3. Uno también, pacientes con acné, por ejemplo. 2 y 3, sí, 2 y 3 son las más populares que más buscan, principalmente las de tipo 2. ¿Ya? Plasma rico en plaquetas, vamos a entrar al tema. Se define como una fracción de plasma obtenida en la sangre autóloga del paciente, es decir, del propio paciente, y no se van a sorprender a cuando vengan pacientes que le digan, vienen con el enamorado, sácale ahí y póngame a mí. Porque no quieren pasar el proceso. El tema es que sí hay así, incluso yo tengo una paciente que vino con su hijito y es sangre del propio paciente, ¿ya? Sí, así pasa. Ya, entonces tiene una concentración de plaquetas superior a la del plasma en condiciones basales. El plasma contiene no solo un alto nivel de plaquetas, sino también de factores de crecimiento que son secretados activamente por las plaquetas. Y vamos a ver cada vez más el tema. No hay que sobrevender el tratamiento. El tratamiento no elimina arrugas, ¿ya? El tratamiento atenúa líneas de presión muy finas. Las finas nada más las atenúa. Pero si tienes surcos, si tienes patas grandes, si es un globado tipo 3, y ya tiene las líneas de presión ahí marcadas, o sea, esas arrugas en reposo, no las va a desaparecer, ni siquiera las atenúa, ¿ya? Mejora ahí la calidad de la piel, pero no desaparece arrugas. Es decir, no es un tratamiento más de embellecimiento que de rejuvenecimiento. Vamos a quedar claros, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí en las redes sociales aparece plasma rico en plaquetas antes y después, y es como si hubiera hecho motos, hialurónico, hilos, todo, y no es así realmente. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ustedes ven un tratamiento así, le ven la línea de presión, que luego plasma para rejuvenecer, el paciente al no ver el efecto, porque eso no va a suceder, va a quedar frustrado, y ustedes también. ¿Sí? Sí puede trabajar el plasma rico en plaquetas para detener e incluso revertir la alopecia, claro que sí. ¿Sí? Hay que escoger nada más a qué tipo de pacientes. Y el folículo piloso se puede nutrir con el plasma rico en plaquetas, y hay otros tratamientos de mesoterapia que nos pueden ayudar a potenciar este efecto. ¿Ya? El plasma rico en plaquetas entonces es una herramienta médica para regenerar la piel, ¿sí? Un tratamiento de medicina anti-age, y son pacientes, son patentes sus efectos beneficiosos sobre el rejuvenecimiento y sobre todo embellecimiento cutáneo, ¿no? Como esta paciente, ven cómo mejora la calidad de la piel, las líneas de expresión tenues se atenúan ligeramente, un 50% nada más. Mejora también mucho el tema de las bolsas ojeras cuando son un tema de deshidratación, y bueno, la piel, ven cómo ha mejorado incluso el tono, el calor de la piel, ¿no? Sí, se ve mejor. El plasma rico en plaquetas tiene estos 3 procesos básicos. Primero extraemos la sangre, segundo lo centrifugamos, luego de centrifugar y ya separados sus componentes, aplicamos el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que después de centrifugar en una paciente no anémica, el plasma en sí es el 50% de toda la sangre que hemos colocado en el tubo, ¿sí? Y los glóbulos rojos, el paquete globular es el 45%. Hay una delgada línea blanca entre ambos que corresponde a los componentes de células blancas, los leucocitos. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el 1%. ¿Sí? Muy bien, entonces, las propiedades del plasma rico... Dime. Hay que dejar un tiempo mínimo de que se centrifugue la sangre para aplicarlo. Ahorita vamos a ver eso en el protocolo. Vamos a verlo. También sobre el así que se tiene que estar en ayuno. Vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Las fases analíticas y preanalíticas, ¿ya? En el tema de las propiedades del plasma rico en plaquetas, son moduladoras y estimuladoras. La proliferación de células derivadas de células madre de origen mesenquimal. Por ejemplo, fibroblastos, que es en nuestro caso, porque lo que vamos a buscar nosotros es mejorar o estimular el fibroblasto con el plasma, hablando de piel. Por eso es que el plasma también es utilizado en otras especialidades médicas, porque también induce la proliferación de osteoblastos, células endoteliales, células epiteliales, alipoblastos, miocitos, condrocitos. El traumatólogo lo utiliza. ¿Para qué? El traumatólogo lo puede utilizar para tratamientos quirúrgicos cuando se trata de cirugía por fractura. Se utiliza el plasma rico en plaquetas para ayudar a la consolidación de la fractura. Y tengo amigos traumatólogos que hacen plasma rico en plaquetas durante la cirugía de fijación interna.
y una fractura. ¿Ya? Los odontólogos la utilizan para implantes molares. Los traumatólogos también lo utilizan para el tema de enfermedades degenerativas de articulaciones como las rodillas, que no solamente las rodillas, también en articulación temporomandibular. Para aquellos pacientes que tienen artrosis de articulación temporomandibular se utiliza bastante. Entonces, es un tratamiento que se utiliza por varias especialidades. Y si ustedes hacen el plasma rico en plaqueta facial y el paciente no tiene resultados es porque lo han hecho mal, así de sencillo. Porque si funciona en estas otras especialidades, ¿cómo no va a funcionar en la piel? ¿Entienden? Entonces, sí es un tratamiento que tiene resultado. Muy bien, en el campo de la medicina estética, el plasma rico en plaquetas se utiliza principalmente por su papel de bioestimulación del fibroblasto y como potenciador también de otros tratamientos, como por ejemplo el injerto de tejido adiposo que hace el cirujano plástico. ¿Ya? Se puede utilizar el plasma de diferentes formas, por ejemplo el plasma gel. ¿Han escuchado hablar del plasma gel? El plasma gel, que es el cambio de temperatura, una temperatura elevada puede hacer que el plasma se gelifique y nosotros podemos usar eso como un relleno. ¿Estamos de acuerdo? Yo no recomiendo ese tratamiento, no lo hago. ¿Por qué? Porque dura muy poco el efecto. Es un efecto de relleno que dura menos de un mes, dura 2 a 3 semanas, como mucho. Entonces, además el resultado no es estético o tan estético como lo deja otro relleno que es el ácido hialurónico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces no recomiendo yo el plasma gel. Pero menos aún para relleno de glúteos, que tiene que sacar un montón de sangre. No sangre. ¿Cuántos mililitros de sangre damos al momento de donar? Sangre entera. 250 dice, pero eso lo revienta, ¿no? Más o menos 300 mililitros o más. Es más o menos lo que se saca de sangre para rellenar glúteos. ¿Ya? Entonces, y para que la paciente después, a las 3 semanas o 2 semanas, esto se haga absorbido. Exacto. Entonces estamos hablando de un tratamiento que de verdad, como tratamiento en medicina estética, ya perdió fuerza y tampoco lo recomiendo, ¿no? Muy bien, lo que vamos a hablar hoy día es el plasma rico en plaquetas en su forma mesoterápica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar hoy día. Y bueno, también tenemos pues el plasma rico en plaquetas es utilizado para mejorar mucho la adhesión del lipoinjerto en cualquier zona facial o por ejemplo en glúteos, ¿ya? Esto lo hace el cirujano plástico. Y tenemos que el plasma rico en plaquetas, como hemos mencionado, es utilizado muchísimo en otras especialidades. También los oftalmólogos lo utilizan en úlceras corneales. Hay ahora en el INCOR, una época estuve por ahí, en el INCOR se realiza plasma rico en plaquetas en las heridas postoperatorias de esternotomía media. ¿Ya? La están utilizando. Lo están utilizando en el INCOR, el plasma rico en plaquetas por ahí. Disminuye el riesgo de infección. Acelera el tiempo de cicatrización. Entonces estamos hablando de un tratamiento que sí es bueno para varias ramas de la medicina, ¿no? Hablemos de las plaquetas. ¿Las plaquetas son células? No, las plaquetas no son células. Las plaquetas son restos celulares, derivados de una gran célula, ¿no? ¿Cómo se llama esta célula? Megacariocito, ¿verdad? El megacariocito que se produce en la médula ósea, ¿no? Se divide y se disgrega, formando estos restos celulares llamados plaquetas, que pasan a la sangre y que tienen más o menos un conteo por mililitro de sangre de 150.000 a 450.000 plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor normal. Por debajo de 100.000 es plaquetopenia. Por encima de 450.000 es trombocitosis, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la función principal de las plaquetas? Pues forman parte del proceso de coagulación sanguínea. La primera etapa, ¿verdad? De la hemostasia. ¿Cuál es la primera etapa de la hemostasia? La formación de un trombo plaquetario, ¿verdad? Gracias a la adhesión y a la agregación, ¿verdad? Se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se activan gracias a las proteínas que están en el subendotelio y al calcio también que está en esa zona. Entonces, al activarse las plaquetas, aumenta su adhesión y se pegan a las paredes del vaso sanguíneo que está roto, ¿no? Y aumenta su agregación, es decir, entre ellas se van agregando formando un tapón plaquetario, ¿verdad? Es lo que llamamos nosotros trombo. Muy bien.
donde presenta las plaquetas, esos famosos factores de crecimiento en unos gránulos que tiene dentro. Esos gránulos son los gránulos alfa. Y dentro de los gránulos alfa están los factores de crecimiento. Muy bien. Ahí está una plaqueta no activa y una plaqueta activa donde emergen pseudópodos, ¿no? Los gránulos alfa. Muy bien. El tiempo de vida de las plaquetas, ¿cuánto es? De 8 a 10 días. De 8 a 10 días. ¿Y qué pasa después del 10º día? ¿Muere la plaqueta o es destruida? Es destruida. ¿Dónde es destruida? Principalmente en el... ¿Ah? En el vaso. En el vaso realmente. El vaso es el principal, ¿no? Seleccionador en este caso no solamente de glóbulos rojos, sino también de plaquetas. Muy bien. Cuando nosotros extraemos la sangre y empezamos este procedimiento de plasma rico en plaquetas, lo primero que vamos a hacer al extraer la sangre de la vena del paciente es colocar esta sangre en un tubo con anticoagulante. Y de anticoagulante ideal para el plasma rico en plaquetas es el citrato de sodio. Entonces vamos a usar tubos con citrato de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Una vez colocado en el tubo, el plasma rico en plaquetas, mejor dicho, el plasma de esta sangre, ¿ya? O mejor dicho, las plaquetas que están dentro de la sangre que hemos extraído van a permanecer inactivas aproximadamente 24 horas. Es decir, no se van a activar, no van a liberar sus factores de crecimiento por alrededor de 24 horas. Después de centrifugada la sangre y ya habiéndose separado los componentes, se ha demostrado que las plaquetas no liberan sus factores de crecimiento hasta pasados los 15 minutos. Y después de activado el plasma con el calcio, porque vamos a usar un activador que es el calcio, ya las plaquetas no liberan sus factores de crecimiento hasta pasados 5 minutos. Estos tiempos son muy importantes. ¿Por qué? Primero, porque si centrifugamos y ya tenemos ahí los tubos y nos demoramos más de 15 minutos en aplicar estos tubos a la piel del paciente, lo que estamos haciendo es perder factores de crecimiento. Entonces, si me entiendes, estamos disminuyendo la eficacia de nuestro tratamiento. Y si al momento de extraer la sangre con la jeringa para aplicar con el activador, mezclando con el activador, nos demoramos por cada jeringa más de 5 minutos, estamos perdiendo factores de crecimiento que no van a llegar a la piel del paciente, no van a llegar a la dermis del paciente. Entonces, los tiempos son muy importantes, claro que sí. Después del centrifugado, si son 6 tubos, que es lo clásico que utilizamos, tienes 15 minutos como máximo para aplicar esos 6 tubos. Y después de activado con el calcio, primero no vas a activarlos todos al mismo tiempo, porque si activas todos al mismo tiempo tus 6 jeringas, mientras estás haciendo una, las demás ya están liberando su factor de crecimiento, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Vas a activar una jeringa por una, ¿ya? Y hacerlo más rápido, obviamente, más rápido no significa hacerlo a la loca, sino hacerlo bien, pero de una forma bastante adecuada, ¿no? Para evitar que nos pasemos más de 5 minutos por cada jeringa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son importantísimos estos tiempos. Obviamente a nadie se le va a ocurrir pues dejar un tubo con la sangre más de 24 horas, ¿no? Entonces este tiempo como que no hay problema con ello. Muy bien. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? La concentración de plaquetas por encima del valor normal. Y el valor normal es, dijimos, de 150.000 a 450.000. Entonces, ¿a qué se llama plasma rico en plaquetas? A una concentración por encima de 800.000 plaquetas por mililitro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros centrifugamos nuestra sangre, nos queda el 55% de toda la sangre, que es el plasma. Ese 55% se divide en 3 partes. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Es el tercio inferior de este tubo lo que contiene el plasma rico o la mayor cantidad de plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? El tercio medio es plasma medio en plaquetas y el tercio superior es plasma pobre en plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el tercio inferior la que contiene una mayor cantidad de plaquetas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar? Que estas plaquetas contengan
una adecuada cantidad de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son mensajeros intercelulares que comunican una célula con otra y que actúan sobre una célula blanca. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra célula blanca? El fibroblasto. Muy bien. Para mejorar la proliferación del fibroblasto, así como para inducir la formación de colágeno por este fibroblasto, lo que va a dar los efectos estéticos que estamos buscando. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, esta plaqueta en reposo solo libera sus factores de crecimiento, o sea, solo degranula sus gránulos alfa, me refiero, cuando la plaqueta se activa. Y la plaqueta se activa gracias a ¿quién? Al calcio. El calcio activa a la plaqueta. Y de esta manera la plaqueta libera sus diferentes factores de crecimiento, como el derivado de la plaqueta, el transformante beta, el epidérmico, el vascular endotelial y el insulinoide. Estos son quizás los factores de crecimiento más importantes de la plaqueta. Y tenemos otros más. Factores de crecimiento, transformante beta, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es utilizado, miren cómo induce su acción, o mejor dicho, su acción biológica va dirigida a diferentes tipos celulares, como los condrocitos, los osteocitos, los fibroblastos que nosotros hemos mencionado ya. Entonces, por eso es que es utilizado en varias especialidades, ¿no? Muy bien. Miren, una plaqueta en su forma inactiva, que es discoide, y una plaqueta activada que tiene una forma ya no discoide, sino una forma ya pseudópoda, ¿no? Donde aquí empieza, aquí ya se adhiere y se agrega y además ya libera sus factores de crecimiento, ¿no? Tenemos una plaqueta, ¿no? Con sus gránulos alfa, y una vez que ha degranulado después de estar activa, miren, ya no hay gránulos alfa. Además, es importante esto. Y esta es una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Nosotros para retirar la sangre del paciente tenemos que ligar primero el brazo, ¿verdad? Ligamos el brazo para poder retirar. Primero picamos la vena, la ligamos, extraemos la sangre. ¿Qué pasa si nos demoramos más de 2 minutos con la ligadura en el brazo? ¿Saben lo que va a pasar? Esa vena, por injuria, va a empezar a liberar una sustancia llamada tromboplastina tisular. Esa tromboplastina activa la plaqueta. Entonces, cuando ustedes ligan un brazo y se demoran más de 2 minutos en extraer la sangre, la tromboplastina que está activada va a activar a la plaqueta, y esa plaqueta va a empezar a liberar sus factores de crecimiento sin que aún estén en la piel. Entonces, están extrayendo sangre con una buena cantidad de plaquetas, pero esas plaquetas tendrán factores de crecimiento dentro. No, ¿me entienden? Entonces es un plasma rico en plaquetas, pero pobre ¿en qué? En factores de crecimiento. Lo que nos importa es que sea rico en factores de crecimiento. ¿Me entienden? Entonces, primer mensaje, no ligar más de 2 minutos el brazo. Si no encontraste la vena, o te demoraste, o se salió de la vena la aguja, tienes que desligar, esperar 2 minutos nuevamente y volver a ligar después de 2 minutos. Muy bien, entonces la ligadura del brazo permanece, si permanece más de 2 minutos, los vasos sanguíneos liberan a ese nivel la tromboplastina tisular, la cual activa las plaquetas. Por eso, la pregunta es, ¿será lo mismo plasma rico en plaquetas que plasma rico en factores de crecimiento? Y la respuesta ya la saben, ¿verdad? La respuesta es no, porque si se liberaron los factores de crecimiento mucho antes, van a ser plasma rico en plaquetas, pero pobre en factores de crecimiento. Por eso lo que buscamos es que el tratamiento sea un plasma rico en factores de crecimiento, ¿no? Y el tratamiento se debería llamar así: bioestimulación con plasma rico en factores de crecimiento. ¿Sí? Ese es el verdadero término que debe recibir este tratamiento. Con respecto a la selección del paciente, ¿el paciente debe estar en ayunas? Uno era la pregunta en su momento. Sí, el paciente debe estar al menos en 4 horas de ayuno. O sea, no haber consumido alimentos en las 4 últimas horas como mínimo. Lo ideal es que sean 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando un paciente almuerza o desayuna o cena, lo que va a ingerir es una alta cantidad de carbohidratos y lípidos, ¿estamos de acuerdo? Los cuales se van a ver en el plasma una vez centrifugado. Y esto va a interceder en la activación adecuada de las plaquetas al momento de colocarlo o mezclarla con el activador, que sería el calcio. ¿Entienden?
Por eso no deberíamos hacer el tratamiento a un paciente que ha comido en las últimas 4 horas, ¿ya? Como mínimo. Además, hay medicamentos que inactivan a la plaqueta, ¿sí o no? ¿Sí? Que nosotros llamamos antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Y a la cabeza, ¿quién está ahí? La aspirina, ¿no? Que es inactiva permanentemente a la plaqueta. Todo lo que viva la plaqueta, está esa plaqueta inactivada. Es por eso que utilizamos la cardioaspirina, ¿no? Para pacientes con riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque es un antiagregante plaquetario. Significa que esa plaqueta se podrá activar una vez colocado el calcio, no se va a activar nuevamente. Entonces, no se le puede hacer un tratamiento de plasma rico en plaquetas a un paciente que esté consumiendo aspirina, ni tampoco que esté consumiendo algún AINE, porque los AINES son antiagregantes plaquetarios, pero inactivan la plaqueta no de forma permanente ellos, pero sí de forma temporal. Por ello es que tampoco está indicado en pacientes que estén tomando algún tipo de AINE. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, o mejor dicho, cuánto tiempo debe pasar hasta que podamos hacerle un tratamiento de plasma rico en plaquetas a un paciente que esté consumiendo aspirina o AINE? 7 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plaqueta vive 8, como máximo, 8 a 10. Entonces la mayoría de ellas ya estaría muerta para después de la semana. Y ahí sí podríamos realizar el tratamiento. Por eso como punto o como tiempo adecuado que debe haber pasado desde su última dosis debe ser 7 días. Y otra cosa, el alcohol también inactiva parcialmente las plaquetas. Entonces el alcohol para esos pacientes que vienen un lunes o un martes y se la pegaron el fin de semana, son pacientes que no va a haber un adecuado tratamiento si se les hace plasma rico en plaquetas, ¿me entienden? Entonces hasta el alcohol aquí es importante. Y doctor, ¿y después para consumirlo? ¿Cuándo lo Después, puede iniciar? después del problema. Después del problema, con el alcohol. ¿Alguna cantidad importante de alcohol? Sí, no, después no hay problema porque el tratamiento es efectivo inmediatamente. O sea, los factores de crecimiento se van a liberar en los próximos 5 minutos de que es colocado el plasma ahí. Y con medicamento igual. Igual. Exacto, lo debe, lo puede, si tiene que tomarlo, lo debe realizar. No hay ningún problema. Miren, 4 o 6 horas de ayunas. ¿Qué pasa? Si les ha pasado para los que hacen plasma que alguna vez han centrifugado y han encontrado un plasma así, turbio, blanquecino, pues es un plasma lipémico, un plasma cargado de carbohidratos y lípidos de lo que el paciente ha ingerido en las últimas horas. Este plasma no es adecuado para hacer un plasma rico en plaquetas. ¿Me entienden? El plasma se debe ver así, en cristal de roca se le dice este color, ¿no? Transparente amarillento, ¿no? Este es el color que debe tener un plasma adecuado. Muy bien. Contraindicaciones: un paciente que tenga anemia, una hemoglobina por debajo de 10 o 11, ¿ya? Plaquetas por debajo de 100.000. Lo adecuado sería que tuviéramos un laboratorio con el que trabajemos de la mano y podamos hacerle un conteo de plaquetas al paciente, ¿no? Y que si el paciente tiene menos de 100.000 plaquetas por mililitro, que se llama trombocitopenia, no se le puede realizar. Pero la mayoría de ellos nosotros no tenemos, ¿no? Un laboratorio en la mano. Y es más, si lo mandamos al paciente a hacerse un conteo de plaquetas, ya no regresa para el tratamiento. Entonces aquí es importante la anamnesis, ¿ya? La anamnesis, una buena historia clínica para descartar cualquier problema de coagulación sanguínea. ¿Sí? Muy bien. Pacientes que tengan diabetes o hipertensión arterial no compensada tampoco se debe realizar por un tema en el diabético, por ejemplo, porque es un paciente inmunosuprimido, ¿verdad? Entonces ahí cualquier pinchazo puede infectarse. ¿Estamos de acuerdo? Pacientes que tengan problemas de coagulación, pues obviamente, ¿no? Alguna coagulopatía, alguna discrasia sanguínea, tampoco se debe realizar. Y como siempre se dice, las pacientes que están gestando o dando de lactar, tampoco se les debe realizar realmente ningún tipo de tratamiento de medicina estética. Aunque aquí, en este caso, el plasma rico en plaquetas realmente no genera ningún efecto sobre la gestación ni la lactancia. Eso está comprobado. Pero ahí sí ya sabemos que no se las correctas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la terapia completa, ¿en qué consiste? En la obtención de la muestra, la centrifugación, la activación de la muestra y la aplicación en la zona donde vamos a aplicar. Las fases de la terapia son la fase preanalítica, que ya hemos mencionado, que es donde suceden la mayoría de errores. El 70% de los errores se dan en esta fase. ¿Cuál es
El tiempo de ayunas, ¿cuánto debe ser? Como mínimo 4 horas, ¿verdad? ¿Qué medicamentos no debe haber consumido? Aspirina y AINES, ¿verdad? ¿Qué sustancias no debe haber consumido? Alcohol. ¿El tiempo de ligadura cuánto debe ser como máximo? 2 minutos, ¿verdad? Entonces, si ahí todo lo cumples bien, ese plasma es apto para poderse utilizar en este tratamiento. La mayoría de errores se dan aquí, por eso es que el paciente no ve resultados después. Después, a la semana te dicen, no veo nada, mi piel sigue igual. Le dice. La fase analítica, el tipo de tubo, ya lo hemos mencionado, tiene que tener citrato de sodio. El tipo de centrífuga, vamos a hablar de ella en un momento. El activador, vamos a hablar también de qué activador vamos a utilizar. Y la forma de aplicación, que es lo más sencillo.